Bienvenidos a Matedumat. Soy Dinazar y este video forma parte de una serie en la cual hemos entrevistado a diferentes investigadores que nos hablan sobre su experiencia como directores y como jurados de tesis en educación matemática. En este video contamos con la presencia de la doctora Rosa María Farfán, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en el Departamento de Matemática Educativa. Doctora, bienvenida a Matedumat, muchas gracias por recibirnos y por apoyarnos con esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de comenzar, nos gustaría que nos hablara un poco sobre su experiencia y sobre sus líneas de investigación. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo trabajo en Sinvestav, en el Departamento de Matemática Educativa, y ahí soy profesora titular, de hecho más de 35 años trabajando en Sinvestav, y estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias y posteriormente hice mi maestría y mi doctorado en el Departamento de Matemática Educativa e hice un postdoctorado con Michel Artic en París 7, en Francia. Mis líneas de investigación esencialmente han sido dos, una sobre la matematización del estado estacionario, acerca de todas sus características, las prácticas sociales que le son inherentes y cómo éste influye para poder modificar algunos asuntos propios de la educación superior, sobre todo en aquellas materias aplicadas como ingeniería, física, en donde este tema es poco abordado, que matemáticamente conlleva el estudio de la convergencia de series trigonométricas y numéricas. En este mismo tenor, en ese estudio, yo encontré y diseñé una ingeniería didáctica para el precálculo, con las habilidades propias de los matemáticos que se tenían en esta época. Estas habilidades, como el lenguaje gráfico, ya no están presentes en la escuela. Entonces, esta ingeniería de lenguaje gráfico la he llevado mucho tiempo, he escrito libros, he dado cursos, varios, y sí, en efecto se puede comprobar que con un mejor manejo del espacio gráfico y de su lenguaje, y sobre todo de la transferencia de lo algebraico a lo gráfico y viceversa, los estudiantes están mejor dotados para abordar estos asuntos de modelación matemática. Otra de las líneas en las que he incursionado ha sido los estudios de género. Los estudios de género para el campo de matemáticas son bastante restringidos, no solo a nivel nacional, sino en general a nivel mundial. Sin embargo, se ha hecho ya el señalamiento de que en las carreras propias STEM, en donde se incluye matemáticas, hay muy poca presencia femenina. Entonces nuestros estudios van alrededor de conocer cómo es que las mujeres piensan matemáticamente, porque el currículum, que es esencialmente patriarcal, ha atendido a las habilidades de los varones. Entonces nosotros lo que decimos es que tiene que haber habilidades de las mujeres que no están en el currículum y que podremos fortalecer para profundizar y potenciar su saber, y que de esa manera lleguen a este tipo de carreras. No soslayamos el hecho de que el estereotipo es que estas carreras son masculinas y que las carreras a las que la mujer se dedica son esencialmente carreras que implican el cuidado, porque esa es la labor histórica que se le ha dado a la mujer a lo largo de, pues bueno, según nuestros estudios, a partir de la cultura romana cristiana, que es en donde ya las mujeres empiezan a dárseles un papel y un estatus en la sociedad en términos de sumisión hacia el varón. ¿Recuerda usted más o menos cuántas tesis habrá dirigido? Sí, tengo al momento 58 tesis de maestría dirigidas y 14 tesis de doctorado. Además de estas direcciones, también ha participado usted en distintos tribunales de tesis. Sí, eso sí, ahí sí ya no los cuento, Claro. Obviamente mis estudiantes, pero también otros. Cuando comienza usted con una dirección, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que usted hace a sus tesistas? Bueno,
quisiera decir, una o un joven que estén haciendo una tesis, iniciando una tesis, realmente están en un proceso de formación que culmina cuando hacen un postdoc. No antes, pues están en ese proceso. Entonces, la maestría obedece a un perfil específico. En general, la maestría se piensa para que los jóvenes investigadores aprendan a hacer investigación, sepan de marcos teóricos y sepan de metodologías a aplicar y repliquen, pueden incluso replicar un problema ya hecho. El simple hecho de moverlo hacia nuestra disciplina y hacia nuestras condiciones diferentes, pues hace que los resultados sean distintos, obviamente. El segundo paso es el doctorado, en donde no solo se le pide que sepa investigar, sino también que su investigación sea original. Y en la comunidad, la originalidad se mide por la cantidad de artículos originales aceptados en alguna revista. Y el posterior entrenamiento postdoctoral, que junto con un investigador ya establecido, se realiza para seguir adelante. La recomendación que yo siempre les hago cuando empiezan en esta carrera es que esta carrera es un proyecto de vida. Entonces no puede ser que hagan un tema para maestría, un tema para doctorado y un tema para postdoctorado. Es bueno que haya una coherencia, y para que se siga en esa línea y para que se adopte como proyecto de vida, pues es importante que los estudiantes estén comprometidos con el tema, con el área, que tengan vocación, que les apasione el tema que están viendo. Yo creo que eso es lo principal, que el gusto y el amor hacia su tema de investigación es lo que primero trato de decir para que pues para que les quede claro que a eso se van a dedicar a lo que resta de su vida. Una cosa que los estudiantes hacen generalmente es que consideran que sus tesis son sus obras de arte o las obras de arte de la vida. No, la obra de arte de la vida es la vida misma. Esta es solo una etapa, solo una parte, y tenemos que concluirla en algún momento. Además, la conclusión de una tesis no la califica el estudiante, la califica el director. Por eso él está entrenado para decir cuando ya el trabajo está concluido. Eso es importante, pues. Entonces, pues a mis estudiantes es lo que yo siempre les recomiendo, que de veras sea un área de investigación, un tema que les apasione lo suficiente como para vivir con él toda la vida. Una vez que ya vivieron este proceso de quizá de adaptación, de entender lo que es la disciplina en educación matemática, qué es lo que se estudia, cuáles son sus objetos de estudio, ¿usted ha notado o ha encontrado algunas dificultades que ellos tienen para arrancar esos proyectos, para comenzar con la escritura, con el trabajo directamente de la tesis? Bueno, la primera parte de un proyecto de investigación es hacer un estado del arte, pero no un estado del arte descriptivo, fulano hizo tal cosa, sultano a otra, sino un estado del arte crítico. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, la introducción de las élites discriminadas. Es sobre élites discriminadas, es un tema de sociología de género, pero la introducción es una pieza maestra de cómo se hace un estado del arte. Se ahí indica, esta teoría no la puedo usar porque mi objetivo es tal. Esta teoría es limitada porque está hablando de, y yo quiero hacer mayor inclusión. De tal suerte que ese estado del arte es muy importante para tomar decisiones sobre cuál va a ser los lineamientos generales en los que se va a basar el trabajo de investigación. La primera cosa que yo he notado es que los estudiantes tienden a ver las cosas muy amplias. Quieren ahora sí que resolver la vida, quieren, yo siempre los bromeo, porque quieren resolver y dicen, con esta situación didáctica
voy a resolver el problema. El problema educativo no se resuelve con una tesis. El problema educativo se resuelve en el sistema educativo y se resuelve a través de políticas públicas que no están en nuestra mano. Podemos incidir estando en foros y en varios espacios, pero no podemos resolver. Eso implica la conjunción de varios intereses, de varios personajes y de varias circunstancias. Por tanto, no puede ser que una tesis resuelva un problema, porque, y si no lo resuelve, pues no te gradúas. No es lo mismo que en otras áreas, en donde el experimento es la tesis, pero aquí no. Aquí nosotros abordamos problemas sociales. La educación es un problema social. Su naturaleza nos impide el que podamos tratarlo como si fuera un problema instrumental, simplemente fuera de variables. Aquí las variables contextuales son muy importantes. Estas son características específicas de ese tipo de trabajos, ¿no? En educación matemática, cuestiones que tienen que ver con el cambio de lo matemático a lo social, al cambio de área que se realiza. Bueno, yo creo que tiene que ver con el área en la que nos ubicamos, que es humanidades, y sí, un poco de ciencias sociales. Es propio de eso, o sea, muchas veces en el primer semestre de una maestría, eso es con lo que se tienen que enfrentar los jóvenes, porque vienen de una carrera de ciencias exactas, como matemáticas, ingeniería, física, y aquí se encuentran con que cambiaron de área, porque esta ya es una área social. Algunos estudiantes nos han comentado que tienen algunos problemas, por ejemplo, para distinguir entre lo que son los antecedentes y el marco teórico, que es como una dificultad común que suelen tener cuando comienzan con este proceso de realizar una tesis. ¿Usted ha tenido esa dificultad? Bueno, un aporte teórico realmente no tiene por qué darse maestría. Como decíamos sobre el perfil, el aporte teórico se da en doctorado, si es el caso, porque ahí se pueden dar aportes teóricos y metodológicos y profundizar y ampliar una línea, por ejemplo. Pero lo que sí es importante es que el marco teórico en el que nos situemos realmente es el que indica cuál es la pregunta de investigación. Y ese marco teórico no es escogencia. Ese marco teórico surge del lugar en donde yo me formé. Entonces, a partir del marco teórico, no se puede confundir antecedentes con marco teórico. Los antecedentes o el estado del arte es eso. Y el marco teórico es desde donde yo estoy viendo la problemática, el lugar en donde me sitúo, el cómo veo y el cómo se organizan las investigaciones que dentro de este marco teórico se han hecho respecto o cercanas a mi trabajo de investigación. En ese sentido, sí, en los antecedentes o en el estado del arte se pueden colocar aquellas investigaciones como antecedentes. Otra duda que suelen tener los estudiantes es ¿en qué momento paro de leer, paro de construir ese estado del arte o ese marco teórico para comenzar con la parte empírica? ¿Cuándo sé que estoy, digamos, listo para pasar a esa situación? Bueno, una vez que yo observo el marco teórico y tengo mis preguntas de investigación, la investigación documental que haga me tiene que llevar a plantear hipótesis. Esas hipótesis son las que se confrontan con la realidad en una intervención didáctica, con un instrumento de intervención. Entonces, no puede ser que entre a tomar datos sin saber qué es lo que voy a poder esperar. Tengo que tomar datos a la luz del instrumento que genero, pero a su vez ese instrumento lo genere con las hipótesis epistemológicas, cognitivas, didácticas que haya podido plantear. En cuanto a cuestiones, digamos, de forma, como usted dice, hay gente que viene de matemáticas, de física, de ciencias exactas y que entran a una nueva área que es educación matemática. La forma quizá de redactar ese tipo de trabajos como una tesis pues también es diferente, es distinta.
y tienen ciertos problemas en la redacción, pero también hay quien se enfrasca en la idea de la lectura o de generar ciertas cosas y no comienza con la escritura. ¿Usted qué recomendaciones les da para comenzar esa parte de la escritura y empezar a avanzar también en lo que es el documento de la tesis? Bueno, de entrada lo que yo les recomiendo es que cada libro, cada artículo que lean, hagan una ficha, que en su computadora que digan, pongan la referencia y que pongan qué cosa nueva encontraron ahí. Redacten con 2 palabras. Porque después, ya que están a 2 meses de entregar el trabajo, no encuentran la referencia. Digamos, ese es un asunto totalmente técnico. Y otra cosa recomendable es que cada que inicie un capítulo, ponga un resumen de lo que ese capítulo es, de tal suerte que eso me va a guiar hacia cómo voy a desarrollar ese capítulo. Pongo ya un resumen, en este capítulo voy a tratar sobre los aspectos metodológicos, o en ese capítulo voy a tratar sobre los aspectos teóricos, y no solo decir qué se trata, sino cómo se trata y cuál es el resultado, en síntesis, al inicio de cada capítulo. En efecto, la escritura no es lineal, solo por entrenamiento es bueno empezar con el estado del arte. Y sí escribir una introducción que se va a modificar muchas veces, 20 veces, no importa, porque esa va a hacer modificaciones a lo largo que yo voy avanzando. Y después del estado del arte, hablar sobre la problemática que voy a abordar, en los antecedentes en esa problemática y el marco teórico que asumo. Que eso se puede escribir, aunque después ya con los resultados, porque los resultados son la confrontación con la teoría. Entonces, cuando ya tenga resultados, voy a regresar a reescribir eso, seguro. Pero bueno, por lo pronto ya tengo una guía, ¿no? Para no estar en cero. O sea, no es cierto que haces el trabajo de investigación y te sientas a escribir después. No, siempre vas. Siempre es bueno tener algo, dejar algo escrito que va a ser modificable. Al respecto de la redacción, ¿usted utiliza algún medio, alguna forma para que ellos comiencen con estas cuestiones de redacción científica? Pues sí, está el diccionario de la Real Academia, está un libro de sinónimos, hay varios libros sobre metodología, cómo escribir una tesis. Yo ahorita me acuerdo de Corinne Smelkers, en términos de técnicas está también el formato de APA y ahí está explicado cómo se hacen las referencias, a modo de qué, cómo se cita, a quién se cita. También se explica cómo hacer las citas y que las citas no sean mucho texto, pues no puedes citar 5 páginas completas de un autor. En cuanto a la redacción ya del documento, usted al momento de leer quizás las que usted dirige o también las que ha visto de tribunales, ¿encuentra errores típicos en cuanto a la redacción que se hace de esos documentos? Sí. Por ejemplo, en términos ortográficos de redacción, escriben mucho en base a. Y esa es una proposición, entonces no, es con base en. Otro en términos ortográficos es que los acrónimos los escriben con mayúscula. Por ejemplo, Sinvestav es un acrónimo, por lo tanto la primera letra va con mayúscula y las demás con minúsculas. Eso es en cuanto a terminología, digamos. Porque eso, tenemos que ser conscientes de que nuestros estudiantes no están entrenados en la tarea de escribir. Una de las formas para entrenarse en la tarea de escribir que les recomiendo desde el primer semestre es que lean libros, que lean el periódico y que de los libros comenten o escriban qué cosa te dejó el libro, qué cosa se hizo. Porque la mayoría de las veces se aprende redacción y ortografía por libros. Y entonces uno dice, esa palabra no me parece, está rara. Entonces, bueno, son consideraciones generales, pero sí, nadie quiere que escriban una novela, o sea, para nada. Simplemente que se expresen de manera correcta y clara, que no den vueltas, bucles.
Al respecto de la calidad de una tesis, ¿usted tiene ciertos criterios o reconoce ciertos criterios que utiliza para analizar la calidad o el buen trabajo que se realizó en una tesis de educación matemática? Sí, y los criterios son, bueno, la originalidad, que el criterio aceptado en la comunidad, en varias comunidades, no solo en esta, es la publicación de artículos originales. Esa es una. Y entonces en la comunidad, mientras más artículos se hayan presentado derivados de la tesis, pues es que es más potente el resultado. Otro, en la misma escritura, en la misma estructura, es muy importante que la pregunta corresponda al marco teórico en el cual uno está inmerso. Es muy importante no mezclar varios marcos teóricos. Es importante también confrontar los datos con la teoría. Es decir, el análisis de los datos es un análisis a la luz de la teoría, del marco teórico. Y otro, clarificar qué tipo de resultados y qué tipo de resultados pertinentes se ha obtenido para la disciplina. Eso casi no se hace. Incluso en doctorado, de pronto dicen que su aporte es metodológico por cómo analizaron los datos. Bueno, puede ser que en la comunidad nadie haya analizado los datos así, pero dentro de la disciplina uno lo que quiere son resultados para la disciplina. Y un marco metodológico no necesariamente es un resultado nuevo, original, que aporte. Finalmente, ¿tiene usted algunas recomendaciones, algunas reflexiones que quisiera brindarle a la gente de Matedumat que quizá está comenzando con esta difícil tarea de realizar una tesis o que está pensando en comenzar con una tesis? Pues sobre todo pasión. Si uno no tiene pasión por lo que hace, es muy complicado hacerlo. No se puede hacer algo de esta naturaleza obligado. Otra, libertad de pensamiento. Eso también es muy importante, la flexibilidad, la libertad de pensamiento. Y yo me he encontrado muchos jóvenes que son muy obedientes de lo que su director dice que hacer y van paso a paso. Bueno, pero finalmente la tesis es propia. El que va a defender la tesis es uno. Así es que uno no puede defender algo en lo que no puede creer. Entonces tiene que ser una apropiación y un empoderamiento de la persona, del joven, en su trabajo. Claro, porque es importante también que un estudiante vaya construyendo su autonomía, apropiándose de lo que está haciendo, del tema de investigación. Aunque claro, el papel del investigador que dirige, pues siempre es un papel importante, dado que es una cosa que se construye en conjunto y que hay que apreciar también los conocimientos que nos brindan, ¿no? Pero bueno, no sé si ya había terminado o si la interrumpí. No, por mi parte es todo, solo les deseo mucho éxito en la tarea. La labor que están realizando es bastante encomiable. Es muy importante que las inquietudes de muchos sean respondidas por diferentes puntos de vista, no solo uno. Entonces, pues qué bueno. Muchas gracias. Gracias a usted por recibirnos, por apoyarnos con estas preguntas, por ofrecernos esta información que creo que les va a ser de gran utilidad a todas las personas que ven el canal de Matedumat. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias por ver este video. Les pedimos por favor que comenten si tienen algunas preguntas o algunas cuestiones que quisieran hacerle a otros investigadores, y que se suscriban, que nos den un like, que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que podamos continuar con esta labor de divulgación de la educación matemática.